Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Buenos días a todos los que estáis escuchando este programa del Dios de cada día en esta mañana del 12 de diciembre, un día muy especial para toda la cristiandad porque celebramos la Virgen de Guadalupe y nos viene muy bien recordar ese diálogo tan entrañable entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Le dice la Virgen de Guadalupe: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. Y mirad lo que le dice la Virgen a San Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Queridos oyentes de Radio María, este diálogo que tuvo la Virgen María con San Juan Diego es precioso. Cada una de las palabras son súper medidas y tiene un significado muy profundo para nuestra vida. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y lo que le dice al final: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Precioso diálogo que nos viene muy bien y que nos interpela en este tiempo de Adviento, en el que nos podemos preguntar si realmente nuestro Dios, si vivimos por Él, si está en el centro de nuestras vidas. En este día 12 de diciembre, María Santísima, la mujer de la espera, acompañe nuestro programa y nos ayude a realizar la tarea de los discípulos de Jesús, indicada por el apóstol Pedro. ¿Y cuál es esta tarea? Dar razones de la esperanza que hay en nosotros. El Adviento, queridos oyentes de Radio María, es una llamada incesante a la esperanza. Nos recuerda que Dios está presente en la historia de la humanidad. Dios no está lejos, siempre está con nosotros, hasta el punto que muchas veces llama a las puertas de nuestro corazón. Dios sí que sabe de evangelización, no se nos impone, se nos propone, se nos insinúa. Recordemos siempre sus palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Dios camina a nuestro lado para sostenernos. El Señor no nos abandona, nos acompaña en nuestros eventos existenciales para ayudarnos a descubrir el sentido del camino, el significado de lo cotidiano, para infundirnos valentía en las pruebas y en el dolor. En medio de las tempestades de la vida, Dios siempre nos tiende la mano y nos libra de las amenazas. Nos podemos preguntar, pues, en esta mañana del 12 de diciembre, preparación para la Navidad, tiempo de Adviento, ¿qué tal nos estamos preparando para celebrar la Navidad? Recuerdo, hace unos años, alguien me dijo que en medio de la prueba y del dolor aprendió a descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Me dijo que entendió que la Navidad es la fiesta de la imperfección. Sí, queridos oyentes de Radio María, no la fiesta de la perfección, que podemos creer que es la fiesta de la perfección en la que todo fue perfecto en aquella noche santa de Navidad, y que nuestras Navidades tienen que ser también perfectas, si no, no son Navidades. Es más, si tuviéramos que dar un título a este programa, lo podríamos llamar La fiesta de la Navidad, o más bien, Navidad, la fiesta de la imperfección. Recordémoslo siempre, que no somos perfectos, no existe el matrimonio perfecto, no existe la familia perfecta. Los hijos tampoco lo son, nosotros mismos no somos perfectos, por más que muchas veces queremos o queramos aparentarlo. No existe la parroquia perfecta, ni tampoco el cura perfecto.
este mundo no es Dios, por más que queramos divinizarlo, por más que vivamos maravillados por su tecnología, por la ciencia, por los avances científicos, etcétera, que todo esto es bueno, pero no es Dios. Y en medio de tanta perfección que vemos en la creación, se mueve nuestra imperfección porque no somos dioses, por más que muchas veces queramos aparentarlo. La imperfección de la creación nos recuerda, queridos oyentes de Radio María, su caducidad y la finitud de nuestra existencia, y lo peligroso que es para nuestras vidas y para la sociedad poner nuestra seguridad en las criaturas y no en el Creador. Recordad siempre ese principio tan válido de los ejercicios espirituales que tenemos que ir aprendiendo, porque es un aprendizaje. Usar de las criaturas en tanto en cuanto me lleven al Creador. Recordad que las criaturas son medios, no fines. Cuando las divinizamos, entonces empieza ese desorden en nuestra vida personal, familiar, social, porque no somos capaces de relativizar, dando la misma importancia a todo, como si todo fuera importante. Y si todo es importante, nada es importante, todo deja de ser importante. Si todo es esencial, entonces nada es esencial. A las parejas que se acercan por aquí a la parroquia en su preparación para el matrimonio, les insisto mucho en la madurez. Dad importancia a lo que realmente es importante. Les suelo decir, tened clara vuestra jerarquía de valores, así aprenderéis a relativizar las pequeñas dificultades y contrariedades del día a día que, por otra parte, son inherentes al ser humano, a la convivencia diaria y a nuestra peregrinación por este mundo, camino a la eternidad. No somos perfectos y tenemos que partir de este hecho para que cada día, iniciemos con ese propósito de empezar el día con amor, con ilusión, tratar de hacer las cosas un poquito mejor que como las hicimos el día anterior. Y si seguimos reflexionando en esta fiesta de la imperfección, queridos oyentes de Radio María, el viaje de María y José a Belén fue imperfecto, fue precipitado, podríamos decir, un desastre desde el punto de vista humano. Me llama mucho la atención que, siendo José de Belén, no hubiera ningún pariente conocido que les abriera su casa. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que los de cerca, que los de casa no están cuando justamente más necesitamos de ellos. Por ello, queridos oyentes de Radio María, en esta preparación para la Navidad, podemos aprender, podemos entender que en la imperfección de la noche santa de Belén se manifiesta la perfección de Dios. Por ello, no os preocupéis, que la primera Navidad fue todo menos perfecta en lo humano. Así es que, si en esta Navidad, para lo que nos estamos preparando, si hay algo que no sale bien, o es más, si estás pasando por un momento de prueba, de enfermedad, de dificultad, de soledad, no te preocupes. Piensa siempre que la primera Navidad fue un desastre en lo humano, en el que aprendemos a descubrir cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo se nos manifiesta Dios, cómo se presenta Dios nuestro Señor en nuestras vidas. Me gusta mucho repetir por estas fechas, en los retiros de Adviento y en las predicaciones, que si Dios nos hubiera encargado su nacimiento, os puedo asegurar, queridos oyentes de Radio María, que Dios todavía no hubiera nacido. Bueno, pero ¿qué cosas está diciendo hoy el padre Juan? No, es que es verdad. Estaríamos todavía discutiendo, por ejemplo, sobre el lugar. Pero claro, ¿en qué lugar va a nacer Dios? ¿En qué lugar? ¿En qué palacio? ¿En qué país? Estaríamos divididos para elegir el lugar. Bueno, el colchón, pero bueno, ¿qué colchón, qué material para que podamos recostar al niño Dios? Y bueno, ojo al protocolo. ¿Quién será el primero en entrar a visitarlo en la noche santa de Navidad? Bueno, y los pañales, ¿qué marca va a llevar los pañales? Porque luego se van a llevar la exclusiva, etcétera, etcétera.
Como veis, todo complicaciones. Y Dios, queridos oyentes de Radio María, se ahorra todo esto porque es Dios. Y en Dios todo es sencillez, todo es humildad. Nos lo recordaba el Evangelio del miércoles pasado, que es un Evangelio muy profundo y que me gusta meditar. A menudo venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero no se queda ahí. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Esto es muy importante. Descanso, queridos oyentes, en las discusiones, en las tensiones, en las apariencias, en esas caretas que nos ponemos para demostrar lo que no somos. Hay mucho trabajo, hay mucho cansancio. Sin embargo, en la sencillez y en la humildad hay lo contrario, hay ese descanso profundo del alma que Dios nos enseña en la noche santa de Navidad. Es más, podemos seguir reflexionando a la luz de esta idea que todos los acontecimientos grandes de la historia, Dios mismo se ha encargado. Es más, os pregunto, ¿quién estaba al lado de Dios el día de la creación? ¿Quién estaba ahí dándole ideas a Dios de cómo crear, de cómo hacerlo todo de la nada? ¿Quién estaba ahí dándole ideas? Es más, el día de la encarnación, ¿quién estaba ahí dirigiendo al ángel Gabriel? ¿O quién le dijo a Dios cómo se tenía que encarnar o cómo se tenía que presentar en medio de nosotros? Y en aquella tarde de Jueves Santo, en el cenáculo, ¿quién le dijo a Dios cómo se tenía que quedar presente en medio de nosotros en la Eucaristía? Que por otra parte nos parece lo más sencillo del mundo, que pasa completamente desapercibido, y ahí está Dios, queridos oyentes de Radio María, porque Dios se mueve en medio de lo sencillo, en los sencillos, en medio de lo cotidiano, en medio del día a día. Pero ojo, a veces la palabra sencillo nos suena a poco, como que es muy pobre, como que, bueno, pues se lo pudo haber trabajado un poquito más. Pero recordemos lo que nos dice Santa Teresita del Niño Jesús, que el termómetro para constatar la autenticidad de la vida espiritual es comprobar el grado de sencillez que hay en el alma. Es decir, a más vida espiritual o momentos de espiritualidad, mayor grado de sencillez en nuestra vida. Si la vida espiritual me lleva a ser más complicado y a complicar más la vida a los demás, mala señal, porque entonces no me estoy encontrando con Jesús, que nace en la cueva de Belén y que se presenta de un modo muy sencillo, un niño envuelto en pañales. Este es el signo de Dios. Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a escuchar una canción de Adviento que nos ayude a seguir profundizando en el sentido de la Navidad, de esta fiesta de la imperfección. Virgen de Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Virgen de Adviento, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Virgen de Adviento, la de gracias llena, del Señor la sierva, del mundo la reina. Virgen de Adviento, alza nuestros ojos y a nuestros pasos a la vida eterna. Virgen de Adviento, tráenos al niño que nuestra alma espera.
Preciosa canción que nos recuerda a María Santísima, que es la gran protagonista del Adviento, junto con el bueno de San José. Es más, esta semana ha sido profundamente mariana, porque el día 8 celebrábamos la Inmaculada Concepción de María. El día 10, bueno, al día siguiente, el 9, celebrábamos a San Juan Diego, al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, y por tanto la Virgen de Guadalupe también estuvo presente ese día. El día 10 celebrábamos a Nuestra Señora de Loreto, y el día 12, hoy, estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe. Os recordamos, queridos oyentes de Radio María, que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este y como tantos otros programas que nos acompañan a lo largo de la jornada, que nos elevan el alma a Dios, que nos ayudan a orar, que nos forman también para poder dar razones de nuestra fe y que muchas veces también nos acompañan a lo largo del día, necesitamos la ayuda de todos. Por ello vamos a escuchar ahora unas palabras de Radio María que nos lo recuerdan, para que cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, nos unamos en esta campaña y ayudemos para que el milagro de Radio María siga adelante. No nos olvidemos que Dios nuestro Señor cuenta siempre con nosotros, con nuestra debilidad e imperfección. Recordad en las bodas de Caná: llenad las tinajas de agua. Eso no es un milagro, llenar las tinajas, pues que el milagro lo hizo el Señor. Ellos simplemente las llenaron hasta arriba. Y en la multiplicación de los panes, ¿qué pasó? Pues aquí tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Bueno, pues traédmelos. Y el Señor los multiplicó. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, nos lo recuerda el Evangelio. Por eso nosotros vamos a poner nuestro casi nada, que Dios nuestro Señor pondrá el casi todo, con la ayuda de todos, obrando el milagro de Radio María. Vamos pues a escuchar. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Bueno, pues ya sabéis todos, queridos oyentes de Radio María, vamos cada uno de nosotros a colaborar, como muy bien se nos dice, por medio de la oración. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por supuesto, y primero la oración. También por medio de nuestros pequeños o grandes sacrificios que podemos ofrecer al Señor por el fruto de esta campaña y por el fruto de la evangelización que se lleva a cabo por medio de Radio María, y también por medio de nuestra ayuda material, económica, que podemos hacer por medio de los canales que se nos han explicado
justo antes en lo que acabamos de escuchar, por medio de la página web de Radio María o llamando directamente al teléfono, etcétera. Y ahí estarán nuestros voluntarios para coger la llamada y para que podáis dejar vuestros datos, y así entre todos seguimos haciendo posible que Radio María, este milagro de la Virgen, siga adelante. Se nos acaba el tiempo, queridos oyentes de Radio María, y tenemos muchas cosas que decir en esta preparación para la Navidad. Os recuerdo que estamos reflexionando en esta mañana del 12 de diciembre en la Navidad como la fiesta de la imperfección. Y recordamos que el viaje de José y María a Belén fue un viaje precipitado, un viaje incómodo para María. Cuando vas de peregrinación a Tierra Santa y estás en Nazaret, y de Nazaret subes a Jerusalén, pues es un viaje que hoy por hoy en autobús pues también son muchos kilómetros, porque tienes que ir por el Mar Muerto, dirección a Jericó, y cuando llegas a Jericó, el calor, nosotros acabamos de estar en una peregrinación a Tierra Santa, bueno, pues hacía mucho calor, y eso que era el mes de noviembre, ya ha entrado el mes de noviembre, casi a final de noviembre. Entonces, José y María seguramente que experimentaron el mismo calor, y de ahí subir por el desierto dirección a Jerusalén, a Belén, que está muy cerca. Por tanto, este fue el recorrido que, por supuesto, no lo hicieron en la comodidad de un autobús, de un coche, sino que lo hicieron en la incomodidad de un burro, andando, con lo que ello significa que sufrieron en ese viaje. Por tanto, es bueno que pensemos también con mucho realismo el viaje de José, el viaje de María a Belén. Dios, queridos oyentes de Radio María, se mueve en medio de lo ordinario, como acabamos de decir, y por ordinario no es que tenga poco valor o poco trabajado. Por ordinario se entiende el orden, el día a día, que es ahí donde Dios nuestro Señor se mueve y donde Él quiere encontrarse con nosotros. Estamos en la segunda semana de Adviento, seguimos en esta preparación para la Navidad, y nos viene muy bien escuchar la liturgia del Adviento con sus antífonas y salmos, que nos recuerdan lo siguiente: ahí está nuestro Dios que llega con fuerza. O la antífona de la misa del miércoles: nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. Y en el responsorio breve de las laudes: el Señor es mi fuerza y mi energía, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi poder. Y me hace reflexionar muchísimo, queridos oyentes de Radio María, reflexionar en la fuerza y en el poder de Dios, y en la fuerza y en el poder del ser humano. El poder de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde radica? Lo que vamos a contemplar en la noche santa de Navidad, en esa noche de la imperfección, es todo lo contrario al poder a los ojos humanos. Vamos a contemplar la pobreza, la humildad, el abandono, la sencillez, el silencio, la confianza, el desprendimiento, el amor, el fracaso a los ojos humanos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la modestia, la lealtad, el dominio de sí. Nos suena todo esto, ¿verdad? Son los frutos de una vida vivida según el Espíritu. Pues todos estos frutos, queridos oyentes de Radio María, estaban presentes en la cueva de Belén, y esto es lo que vamos a contemplar en la noche santa de Navidad. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está nuestro Dios que llega con fuerza? Está ahí, envuelto en pañales. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios se manifiesta en su aparente debilidad. En fin, queridos oyentes de Radio María, el tiempo se nos ha terminado. Como siempre, es una alegría poder estar aquí todos los segundos viernes de mes para hablar de nuestro Dios de cada día, que nos estamos preparando para encontrarnos con ese Dios que viene en la noche santa de Navidad y que se nos va a presentar como un niño
un niño indefenso, porque Dios no nos da miedo, Dios no nos da miedo y el cristiano no puede tener miedo a Dios. ¿Por qué? Porque se nos presenta indefenso. Es más, no se trata de que nosotros confiemos en Dios, porque es que primero Dios confía en nosotros. Dios que se acerca a nosotros, Dios que se abandona a nosotros. Ese es el gran misterio de la Navidad que vamos a celebrar en muy poco tiempo, en 2 semanas. Hasta aquí pues nuestro programa de este día, 12 de diciembre. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Que tengáis pues todos un feliz día y un buen fin de semana. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.